Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren, willkommen in München, zum zweiten internationalen Kongress für Rechtsvergleichung Mexiko-Deutschland. Como es el tema del outsourcing y como es el tema de utilizar las lagunas fiscales para disminuir las cargas tributarias. Estamos aquí varias personas que son muy importantes en el rubro del derecho, muchos doctores en derecho, y entonces me permito tocar un poquito estos temas de lo que está modificando a nuestra normativa interna en el país. Como bien sabemos, el outsourcing en México, o la palabra outsourcing, fue derogada a partir del año anterior por parte de nuestras autoridades por el hecho de al momento de firmar el tratado con Estados Unidos y con Canadá, veían que la situación laboral era desfavorable para las personas en México, que justamente existía una planeación fiscal agresiva respecto a este tema de la planeación fiscal y del outsourcing, donde los trabajadores no eran dados de alta directamente a un salario real dentro del Seguro Social y se veían mermados sus derechos humanos y derechos laborales. De ahí entonces que la autoridad dijo, ¿sabes qué? Vamos a eliminar este tema del outsourcing, o más bien vamos a maquillar, porque es el tema que venimos aquí. Porque al final del día lo único que hizo la autoridad fue cambiarle el nombre, maquillar algunas cuestiones, pero sigue siendo exactamente lo mismo, y las empresas que se dedican al outsourcing seguimos trabajando no de la misma manera, sino con ciertos criterios diferentes y ciertos permisos que vas teniendo sobre el camino, y de esta manera es como no modificamos ni atacamos de fondo justamente la parte de los derechos de los trabajadores, porque al final del día le dieron fuerza o potencia a una figura que existía en el papel en México, pero no estaba expuesta al mundo, que le llamaban el insourcing, que era la misma empresa que se dedicaba a cualquier giro o servicio, creaba otra empresa que era la que le administraba el tema del personal. Entonces lo único que hizo ahora la autoridad fue darle validez o darle certeza a ese tema que tampoco estaba bien visto, porque al final del día esa planeación agresiva seguía dándose desde el interior de la propia empresa. Entonces todos, cuando llegamos a algún lugar por un empleo, te dicen, ¿sabes qué? Tú firmas este contrato y tu excedente de tu sueldo va a llegar de alguna otra manera, o alguna vía o esquema de pago diferente, y que todos lo hemos vivido en algún momento de nuestras vidas. ¿Sabes qué? Vas a pagar, vas a recibir tu sueldo, el salario mínimo, y al final del día te voy a pagar tu restante, ya sea en efectivo, ya sea a través de un asimilado a salario, ya sea a través de un sindicato, que en la vida ves al sindicato y en la vida ves los temas o principios sindicales y todo lo que te debería de proteger a ti un sindicato en México. Entonces solamente lo ocupan como un vehículo de pago, que es lo que yo le llamo. O sea, son vehículos de pago que al final del día es la parte que corresponde a las lagunas fiscales que hay en nuestro país. Justamente por eso quiero entrar ahí. Como podemos observar, el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, que ya fue derogado, manejaba ciertos parámetros para tratar de proteger o de apapachar un poco a los trabajadores, sin llegar al respeto directo a los derechos laborales, al tal cual. O sea, decía, no, tú vas a poder subcontratar a una empresa que te preste los servicios del personal, pero no tiene que tener ni la totalidad de las actividades iguales a las tuyas, no debe de tener, tiene que ser especializada la empresa, y no podrá comprender tareas iguales o similares a las que hacen tus trabajadores. Entonces, pues, ¿qué hacían las empresas? Pues, ¿sabes qué? Yo te voy a prestar. En una época fueron servicios administrativos, y la gente que ha trabajado para el SAT no me dejará mentir que el 80% de las facturas decían servicios administrativos, y al final del día lo que prestabas era el servicio del personal. Ya después tuvimos que empezar a modificar, hubo que dar unos conceptos más específicos para el tema de la facturación, pero de todos modos seguimos manejando ciertos servicios que son 100% deducibles para la empresa que te está contratando, y seguimos manejando lo mismo. O sea, al final del día sí viene un parámetro de lo que tenía que llevar a cabo una empresa que se dedicaba a la subcontratación del personal o a prestarte ese servicio. Tenía que ser por escrito, y esta parte era muy importante. Si ustedes recuerdan, hace muchos años, por ahí del 2013, 2012, cuando empezaba el tema del outsourcing en México, las empresas que mal trabajaban, que hoy en día están en el ojo del huracán, y creo que todos hemos escuchado en nuestro país, a Grupo Gin, Álvarez Puga, y empresas que son medio maleantes en nuestro país, ellos se dedicaban a hacer el outsourcing agresivo, donde te daban de alta en una empresa
en un mes te daban en otra, luego en otra, luego en otra, luego en otra, y al final del día cuando el trabajador quería renunciar y buscaba su finiquito, o lo despedían y quería su liquidación, no sabía quién era su patrón. Entonces al final del día estaban indefensos porque decían, ¿a quién demando? Si ni siquiera sé ni el domicilio de la empresa que me está contratando, no di autorización y me dijeron en qué momento me cambiaron de empresa, en qué momento tuve que hacer esas modificaciones, yo no estaba enterado. Entonces al final del día dijeron, bueno, vamos a hacer esto, vamos a ser obligados solidarios, tanto el que te contrata como el que te presta el servicio. Entonces si el que te presta el servicio no te da de alta en el seguro y no te das las prestaciones con las que habían acordado, entonces ahora el otro va a ser obligado solidario al mismo tiempo, ¿no? Va a tener que cumplimentar justamente ese tema de pagar las cuotas obreros patronales y demás. Entonces al final del día dicen, bueno, lo logramos de esta manera, se mantuvo un poquito estable durante muchos años este tema con estos derechos y ahora viene la modificación. ¿Qué pasa en nuestra modificación? Te dice lo mismo, se subcontratarán servicios especializados o ejecuciones de obra. ¿Qué decía el artículo anterior? Se permitía subcontratar servicios especializados, simplemente le quité la palabra outsourcing hoy en día en México y le puse, mira, ahora somos servicios especializados. Si tu acta constitutiva dice que tú te dedicas a la elaboración o fabricación de sillas, entonces tú puedes subcontratar cualquier otro servicio especializado para poder laborar. Es decir, necesito contadores, entonces ya puedo ir a buscar una empresa de contadores o una empresa de outsourcing que me preste el servicio de contadores, que me preste el servicio legal, que me preste el servicio de empaquetado, que me preste el servicio de distribución. Y entonces al final del día seguimos con muchas facturas de diferentes rubros, justificando la especialización porque no tiene nada que ver con mi rubro o mi know-how de empresa. O sea, al final del día, mi acta dice, yo fabrico sillas, pero todo lo que hay alrededor de la empresa no se visualiza por parte de la autoridad. Entonces, al final del día, digo, seguimos jugando y navegando en ese tema todavía con la autoridad. Luego dice, a lo que les acababa de comentar, puede haber ya un grupo de empresas complementarias donde, sí, la empresa 1 es la que se dedica a la elaboración de sillas y los mismos socios pueden crear otra empresa que se dedique a la administración del personal. Al final del día son giros totalmente diferentes, pertenecen al mismo grupo de empresas, pertenecen a los mismos dueños y de todos modos yo ahí puedo dar de alta al trabajador de igual manera, al salario mínimo o hacerlo de manera tabular, que eso un poquito más adelante lo explicaré, y de todos modos tienen su seguro social porque al final del día el IMSS te presta un servicio, el mismo ya estés dado de alta a tope o estés dado de alta al salario mínimo, las prestaciones en el seguro social son las mismas. Donde veríamos a lo mejor una merma sería en la parte de ahorro para el retiro o el tema Infonavit. Pero para nosotros, los más jóvenes, que no estuvimos con las modificaciones de la ley, en realidad nuestro retiro pinta bastante gris o bastante turbio porque vamos a retirarnos con lo que nosotros ahorremos. O sea, tenga o no tenga yo seguro social y tenga o no tenga yo el 100% dado de alta, yo voy a juntar lo que ahorre dentro del SAR y lo que administre la CONSAR. Entonces al final del día, pues yo me voy a ir con lo que yo junte y puedo hacerlo totalmente afuera de ese marco normativo. O sea, al final del día, si yo voy a ganar 10,000 pesos, por poner un ejemplo, y me van a dar de alta en el seguro con 2,600, de ese extra que yo no estoy pagando impuestos sobre la renta por la manera en que me están pagando el esquema, yo tendría responsablemente y financieramente que estar juntando dinero para mi futuro, porque al final el gobierno ya no me va a pensionar. O sea, si yo no soy de la generación 80s, 90s, que un poquito arañando 90s, yo no me voy a tener una pensión digna y yo no voy a tener nada de lo que todas las personas, nuestros padres, abuelos, sí tienen. Entonces, justamente, tampoco estamos haciendo nada al respecto por los derechos laborales. O sea, al final del día solamente modificamos el nombre, pero mantenemos las mismas especificaciones. Ahí mismo dice, tiene que venir por escrito en un contrato. Misma situación que ya decía el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo anterior. Era un contrato el contrato de subcontratación que tenía que venir establecido por escrito. Al final del día siguen los mismos requisitos.
Ahora, aquí también maneja que debe ser responsable solidario el que te contrata como el que presta el servicio especializado. Aquí detengámonos un poco a pensar. Si en teoría ya no existe el tema de la subcontratación y el outsourcing en México, ¿qué tema tendría yo que me relacionara para hacer un obligado solidario con una empresa que yo estoy contratando de fuera para realizar ciertos servicios? Por ejemplo, si yo contrato al doctor Ravindrana, que tiene una constructora, y yo tengo un terreno para construir un edificio, ¿yo qué relación tendría con los trabajadores si yo le di un cierto monto en dinero para que construyera el edificio? Si está prohibida la subcontratación o el outsourcing en México, ¿yo por qué tengo que hacerme responsable si la constructora no le paga el seguro social al trabajador? ¿Yo por qué tendría que hacerme responsable del tema de la NOM 035? Porque al trabajador administrativo le da burnout, si en teoría yo te estoy contratando o estamos haciendo una simbiosis o una sociedad para llegar a un fin común. O sea, no tendría que existir una relación. O sea, si tú me estás diciendo, autoridad, presidencia, legisladores, esto ya no va a existir, pues ya no tendría yo que ser responsable. O sea, el responsable es la empresa que tiene a los trabajadores, ¿no? El que presta el servicio especializado. Al final del día, esa sería la temática o lo que tendrías que modificar de fondo si realmente quisieras una mejora en las cuestiones laborales en México. Ahora bien, aquí viene un tema que son los requisitos adicionales para seguir prestando los servicios de outsourcing. Te dicen, te tienes que dar de alta en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con un requisito que se le llama en nuestro país REPSE, por la abreviatura de Registro de Personas Prestadoras de Servicios Especializados. Tú te das de alta en la Secretaría del Trabajo y yo lo he hecho con varias empresas, los he dado de alta y los requisitos son hasta chistosos porque nada más te piden, agrégame una parte de tu objeto, de tu acta constitutiva, de a qué te dedicas, sube tu D32, que es la opinión de cumplimiento favorable del SAT, del IMSS y del Infonavit, y yo te doy de alta como servicio especializado. Todos sabemos que si tú sacas una D32 el día de hoy, aún haya subido yo todas mis declaraciones en cero, me va a dar positiva, porque la estoy presentando en tiempo y forma. Más no así hay una garantía de que realmente esté pagando los impuestos o que realmente esté llevando a cabo todo el pago de cuotas obrero-patronales de manera adecuada. Entonces tampoco es un filtro adecuado para poder argumentar el tema de que no existe el outsourcing en México, ¿no? O sea, no es un parámetro que me esté diciendo la verdad de esta empresa es limpia, esta empresa cumple con los requisitos, esta empresa tiene todo en orden, porque al final del día, hoy estoy en orden, mañana no sé. Si yo me acerco con la doctora y le ofrezco los servicios de la empresa EFJ, por decir un ejemplo, y le digo, mira, mi empresa está sana, está limpia, está bonita. Muy bien, perfecto, hacemos el contrato. Tú firmaste conmigo EFJ, pero la empresa que se va a dedicar a pagarle a tus trabajadores no es esa. Ya Dios sabrá si es un nivel B, un nivel C o un nivel D de empresa, ¿no? Porque así se manejan en México. O sea, tengo la empresa bonita, la empresa titular, la empresa que es la principal, tengo otra que está más o menos limpia, que cumple ciertos requisitos, y tengo las empresas basurero, que es donde no pago los impuestos, donde hago todas las cochinadas, y al final del día son las empresas que van apareciendo y desapareciendo cada cierto tiempo. Yo les recomiendo 2 años a lo mucho, porque si no ya uno llama la atención, pero es más o menos lo que tienes que ir trabajando en México. Ahora, este registro dura 3 años. Les voy a ser sincero, de 20 empresas que he metido registro de REPSE, solo una ha llegado a la revisión de la Secretaría del Trabajo. Y yo, como soy medio chismoso, le pregunté al representante de la Secretaría del Trabajo, ¿cuántas llevas revisadas y cuántas han pasado? Y me dijo, la tuya es la primera. ¿Qué pasa? Y te voy a ser sincero, solo somos 7 personas para alrededor de 90,000 empresas que están dándose de alta para el REPSE. ¿Cuándo van a revisar 90,000 empresas? Y eso era en el año 2021, cuando me llegó la revisión. Estamos en 2023. Si en el año 2021 eran 90,000 empresas, cada día, cada mes, ¿cuántas empresas se crean de empresas de outsourcing? No solo en la Ciudad de México, sino en Monterrey, que es cuna de los factureros, que todo el mundo sabe, pero nadie acepta y nadie les dice nada.
Pero entonces imagínense cuando la Secretaría del Trabajo y Previsión Social va a acabar de revisar todos y decirme si es verdad la información que yo di, si es verdad que existe la empresa, si es verdad que está trabajando. Nunca la va a acabar. O sea, yo de 20, una se revisó. Y de las otras siguen trabajando y nunca ha llegado nada. ¿Qué va a ocurrir? En 3 años la voy a renovar y no va a pasar nada. Y ustedes me pueden buscar las empresas en el padrón, entrar a la página y ahí van a estar. O sea, tú como cliente vas a revisar, no, si el licenciado Gutiérrez sí tiene sus empresas aquí, ha de ser bien bueno entonces en todo lo que hace, ¿no? Porque no aparece en el 69B, no aparece con ningún retraso, pero en el fondo realmente no sabemos cómo estamos, ¿no? Y ese es el tema justamente de lo que a mí no me gustaba con la empresa con la que yo trabajaba, porque ya tenía muchos de esos problemas. Y entonces yo como planeador, yo decía, a ver, si podemos hacer las cosas bien, una cosa es evadir y otra cosa es eludir. Y otra cosa es simular. Si vamos a evadir, está mal. Hay muchas maneras de hacer la ilusión. El maestro Cid, en mi clase de planeación fiscal en el CUEG, me dio un ejemplo muy claro porque solo entre él y yo nos entendemos en ciertos puntos de planeación fiscal. Y me dijo, imagínense que Lalo va por un camino y le empiezan a tirar piedras. Si Lalo se quita, pero no se sale del camino, nada más está eludiendo, pero no sale del margen. Si Lalo se quita del camino, estás evadiendo directamente toda responsabilidad y toda normativa en México. En nuestro país existen muchas maneras justamente de darle la vuelta a la normativa fiscal de manera legal, porque la normativa fiscal tiene que ser directa. Como todos sabemos en México, si no está establecido un impuesto dentro de la norma o los supuestos, los hechos generadores de la misma, no te pueden hacer efectivo ningún apercibimiento ni nada. Entonces al final del día, si yo me mantengo, digamos, no sigo los parámetros establecidos por la norma, pero tampoco ve el caso en concreto, yo puedo seguir trabajando de esta manera. Al final del día, por eso es lo que yo les comenté, traía como comentario de lo que era una laguna en la ley, que eran disposiciones que ya no, o hechos que ya no están contemplados por el legislador, que en el momento, a lo mejor cuando se crea la norma, no es el mismo momento que hoy en día. Entonces las leyes tienen que ser actualizadas todo el tiempo sin estar viendo beneficios de quienes más, quienes menos. Al final del día tenemos que ver los hechos realmente como son. Al final del día, es lo que le digo, hoy en día en México los sindicatos no están 100% regulados y por eso los ocupan como vehículo de pago en nuestro país. Porque al final del día el sindicato sí tiene obligación de llevar contabilidad, pero no se la tiene que presentar al SAT. Al final del día es el vehículo de pago. La manera mala de hacerla es que nada más hago el contrato con la empresa Patitos ASB, lo doy de alta en el Seguro Social al mínimo, le pago a través de sindicato como prestación sindical, que obviamente, como les comento, nunca he visto una prestación sindical en mi vida real, a lo que estamos acostumbrados, y al final del día, pues, ellos siguen trabajando de esta manera. ¿Qué es lo que le daría, yo digo, como carnita o soporte a la actividad? Si al final yo hago un contrato colectivo de trabajo entre la empresa Patito S.A. y el sindicato, ya le estoy dando más forma, más formalidad, se da de alta ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ese contrato, ya le di forma a esta operación, o sea, es mala, pero ya no se vuelve tan mala, ¿no? Estamos dentro de los parámetros de la ley, al final del día sí lo ocupo como vehículo de pago, pero yo tengo justamente ya documentos que dan realidad a esa operación, ¿no? O sea, al final del día no lo ocupo así como así. Entonces, al final del día, estamos viendo que hay muchas maneras de hacer planeación fiscal de forma correcta, porque al final del día, a diferencia de lo que estoy escuchando de nuestros expositores alemanes y de la gente en Europa que yo he visto, es que aquí en Europa sí ven reflejado el hecho de su pago de impuestos. Nosotros lo estamos viendo ahora que viajamos aquí. No hay basura, hay seguridad, la gente pasea con mucha tranquilidad, aquí no importa la hora de la noche, los servicios de salud son muy buenos en esta parte del mundo. Entonces realmente yo veo reflejado, de hecho cuando atrapan a algún europeo, como ocurrió hace poco en Holanda, con un tema de corrupción, se ve tan apenado y tan mal que tuvo que renunciar a su cargo por ese tema. ¿Y qué pasa en nuestro país? Te cacharon que tienes 10 empresas y estás sacando dinero del gobierno. ¿Y? A ver, quítame.
¿no? Al final del día yo no veo reflejado como por ejemplo en mi profesión, yo no veo reflejado que el hecho de mi pago de impuestos al 100%, yo tenga la seguridad que requiero. Yo a la calle tengo que salir a cierta hora porque si no después en ciertos lugares sabemos que está medio feo. Los temas que hay de inseguridad a nivel nacional en México. Entonces al final del día, la parte de la salud que es terrible en México, ya no hay medicamentos, ya no hay muchas cosas. Si yo hubiera reflejado eso, yo sería el primero, como les comenté en clase varias oportunidades a mis compañeros, yo sería el primero en decirles, vamos a pagar. Porque justamente así es como podemos mantener este país en orden. Como yo no veo que mi dinero esté realmente funcionando en lo que corresponde, y yo veo que, por ejemplo, cada gobernante se lleva el dinero, se ve más rico, la familia sale beneficiada, pues ¿qué es lo que digo? Mejor me lo quedo yo en el bolsillo y lo ahorro para mi futuro. Dios sabrá si me voy a pensionar o Dios sabrá qué va a pasar con mi vida en el futuro, ¿no? Mejor lo traigo en la bolsa y le doy un beneficio también a los trabajadores en su bolsa que estar pagando el impuesto sobre la renta. Porque al final del día tú también beneficias al trabajador. Aunque veas mal a las empresas de outsourcing, que hay malas, como ya mencioné sus nombres, y hay gente con la que estamos tratando de hacer lo más correcto posible esas operaciones, al final del día le das un beneficio al trabajador. Porque si de 10,000 pesos iba a descontarle el ISR, iba a ganar 7,000, mejor te doy los 10,000 y tú ahorra ese dinero que ibas a ocupar del impuesto sobre la renta y guárdalo en una cuenta de banco para tu futuro. Haz algo con ello. O a lo mejor tienes alguna urgencia, una emergencia y lo ocupas de ahí para comprar las medicinas que no hay en el sector público. O sea, al final del día, si yo viera lo que hay aquí en la parte europea, pues yo no tendría que ser un planeador o estar viendo con mis clientes que lleguen, licenciado, es que me están descontando mucho de impuestos. Ayúdeme con una planeación, por favor, para ver cómo reducimos esto. O sea, sí quiero pagar, pero poquito, ¿no? Siempre el que te llega a buscar es eso. ¿Y quién no? O sea, yo quiero pagar, pero poquito, ¿no? Entonces ya uno tiene que estarle rascando y estar viendo de dónde sacamos los temas para poder hacer una correcta planeación. De hecho, hay una frase que a mí me enseñó un contador hace muchos años y hoy en día se los digo a mis muchachos, no me van a mentir, que les digo que el cocodrilo vuela, bajito, pero vuela. Entonces, para poder encontrar algún hueco, recoveco, bajito vamos a encontrarlo, pero ahí va a estar, ¿no? Entonces, al final del día, esto es lo que yo les manejaba de conceptos. El ser planeador es ser preventivo, analizar tu situación. Cada situación de una persona, de una empresa es diferente. Ahora, si ya tenemos una relación a nivel internacional o viene una empresa a traer dinero o su mercancía a México, también luego muchas veces abusan de ellos. Cuando llegan al país le dicen en las aduanas, ¿sabes qué? Pues es tanto de esto, pero es que mi producto no se parece a lo que aparece ahí. No, pues vas a pagarlo porque así es como la costumbre aquí en México, ¿no? Alguna vez me hicieron una plática igual en el CUEG con un maestro que me dio derecho aduanero y me dijo que llegó un tema de unas plumas que tenían cierta característica, como las Bic, pero no eran Bic. Y dijeron, no, porque ellos se encuadran ahí, vas ahí. Pero es que estas son diferentes, no, vas ahí. Y ni modo, ¿no? Te tocó estar ahí. Al final del día cuando se acerca y dice, oye, ayúdame para ver qué puedo hacer, y empiezas a analizar toda su historial. El señor no pagaba el IVA desde hace 6 años. Que le dije, no, mano, paga tu tema de las plumas y mejor deja que esto se vaya así, porque si no al final del día la autoridad te va a atrapar. O sea, al final del día creo que la autoridad va justamente por los que menos hacen, y a los que más evaden son a los que no les llaman la atención. Entonces, ya me quedan 5 minutitos, entonces rápidamente, esto es un poco de esquemas que ocupan las grandes empresas y que se ocupan para pagar. No sé si sea correcto, vamos a darles el nombre, pero no vamos a dar toda la magia porque si no ya no me van a contratar, ¿no? Van a decir, eso ya mejor lo hago yo solo. Hoy en día los esquemas de pago que se utilizan son los sindicatos, las donatarias autorizadas, los planes privados de pensión, la indemnización por riesgo de trabajo y el asimilado a salario. Al final del día la indemnización por riesgo de trabajo surgió y no todo el mundo sabe que es un pago
por el hecho de desarrollar día a día tu actividad. Hoy en día con el tema de la NOM 035 dicen que hasta la gente administrativa se desgasta. ¿Y quién no se desgasta en nuestra ciudad? El hecho de que si llego tarde me descuenta el doctor Rabindrana, mejor me apuro rápido en el transporte público porque si no me voy a matar, y llegas casi muriéndote ahí corriendo, el estrés y todo, y al final del día eso va mermando tu salud. O sea, al final del día el riesgo de trabajo no solo es por el hecho de accidentarte, sino el desgaste y deterioro de tu físico al desarrollar todo tu trabajo. Entonces, al final del día, en el Diario Oficial de la Federación, se le dijo al gobierno, puedes pagar hasta un 30% del sueldo de los trabajadores bajo este esquema. Quien trabaja en gobierno no me dejará mentir, que les pagan luego un cierto porcentaje por ese tema de riesgo de trabajo. ¿Qué se hace? Se hace una consulta al SAT y le dices al SAT, ¿por qué los del gobierno sí, los privados no? ¿Dónde está la igualdad de condiciones entre los trabajadores de gobierno y los trabajadores del plan privado? ¿Qué dice el SAT? Bueno, no me gusta, pero ocúpalo. ¿Va? No le digas a nadie que te dije que sí. Y ahí está una consulta volando que sí se puede llevar a cabo pagos por ese esquema. Igualmente el plan privado de pensión. Hasta el año 2007 solamente había 5 empresas que podían recibir el tema de plan privado de pensión. ¿Quieren saber quién tiene todos los planes privados de pensión? Un outsourcing. Un outsourcing tiene 5 empresas con los permisos para pagar a través de plan privado de pensión. Todos los planes privados de pensión de empresas posteriores al año 2007 son mentira. Sí te pueden dar eso, pero ya no está permitido el adelanto de pagos del tema de pensión. ¿Qué es lo que hacen? Te pagan a través de adelantarte el tema de tu pensión. Y eso ya no es legal y la gente lo sigue vendiendo y la gente lo sigue comprando. ¿Por qué? Porque ya es un tabú el tema del asimilado a salario. Hoy en día el tema del asimilado a salario ya es un tabú. Dice, no, si me pagas por ahí el SAT me va a agarrar. No, es que ya no me pagues así, mejor págame por honorarios. Y no es un tabú, simplemente el tema es que tienen que hacer el pago del impuesto sobre la renta cuando te pagan a través de ese esquema. Te hacen una cartita por lo regular y te dicen, la empresa que te paga te retiene y ellos tienen que enterar. En algún momento tuve una cita con la UIF y la gente de la UIF, muy amable como ustedes la conocen, me quitó hasta el celular en la entrada porque era una cuestión extrajudicial y pues me querían amedrentar, ¿no? A mí y a mi cliente. Entonces me dijeron, ¿vas a pagar el ISR? Y le dije, no, porque yo hice una carta donde la empresa me retuvo ese dinero y ellos lo tenían que enterar. Es que a mí no me llegó el dinero. Le digo, pues va y busca a la empresa porque no te llegó el dinero. Es que ya la busqué y no me paga. Pues ese no es mi problema. Terminó la reunión y el director en ese momento de la UIF, que no voy a dar nombres, me dijo, hoy cité 10 y de los 10, 8 doblaron y me pagaron. Con 2 que se vayan sin pagar, no pasa nada. Para que vean cómo en todos lados tenemos temas y de cuestiones de terrorismo fiscal. Entonces, al final del día, yo les digo a mis muchachos, cuidado con el terrorismo fiscal, porque hoy en día están mandando muchas cartitas sin los requisitos justamente que deben de tener un requerimiento fiscal y te dicen, me debes del año 18, 19, 20, 21, 22. Y le dije, si en el 18 todavía ni trabajaba yo, ¿cómo te voy a deber de ese año? No, todavía la empresa ni existía, ya me llegó una carta que debo de ese año, el ISR. No, amigo, o sea, al final del día sí existen maneras de recaudar bien, pero no debe ser a través de esa vía. Entonces, justamente es el tema a seguir. Entonces, quiero agradecer su atención y pues bueno, sería todo. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Se ve que es de la maestría de fiscal, ¿verdad? Bueno, el Colegio Nacional de Profesionistas con Posgrado en Derecho y el Centro Universitario de Estudios Jurídicos otorgan el presente reconocimiento al licenciado Eduardo Gutiérrez Martínez por su invaluable participación en el segundo Congreso Internacional de Derecho Comparado sobre materia aduanera, fiscal, marítimo, penal, civil, familiar y constitucional. Llevó a cabo el día 24 y 25 de julio de 2023 en Múnich, Alemania. Muy bien.